Muy buenas noches, Juan José. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted cómo se encuentra con esta cuarentena? Bien, excelente. Gracias por la invitación a tu programa y a tus entrevistas. No, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. La verdad que se ha alargado la cuarentena y estamos aquí, entonces, qué mejor que aprovechar y estamos interactuando, aunque sea por este medio. Sí, Eh, es una o enorme sea, herramienta para así vincularnos. es. Por eso le preguntaba cómo lo está tratando la cuarentena usted. Bien, aprovechando para actualizar pendientes, que tenía muchos después de un año de campaña, siempre tengo muchos pendientes. Y también es una oportunidad para la convivencia familiar que uno a veces también, sobre todo en los tiempos de campaña y demás, son muy difíciles de desarrollar. eh, con mucha preocupación por toda la situación del país, por la situación mundial, por mucha gente que la está pasando realmente muy mal, eh, por un sistema político desconectado de lo que le pasa a la gente. Así que con preocupaciones, con tareas, eh, con mucha actividad, leyendo, escribiendo, así que, y esperando que termine el lunes después de Pascua, ¿no? Si le parece, y sin más que decir, podemos ir arrancando. Sí, claro, por supuesto. La primera pregunta dice, ¿qué enseñanzas le dejó la campaña del año pasado, tanto a nivel personal como a nivel político? Una campaña presidencial es un evento de muchísimo tiempo de duración, donde uno, además de recorrer el país, y realmente tiene vocación de hacerlo, recorre escenarios sociales que no sospechaba muchas veces, ¿no? Y acá hay enseñanzas políticas y personales. Empiezo con las políticas. La primera enseñanza política que a mí me dejó el año pasado la campaña es que uno muchas veces, eh, siendo que valora y reconoce la política como la herramienta de transformación, muchas veces disvalora las herramientas de la política. Y no se puede hacer una transformación sin una herramienta política que es un partido. Esta fue una gran enseñanza. No se puede correr en Fórmula 1 alquilando un Forte el sábado antes de la carrera, digamos, ¿no? Es imposible hacerlo, Claro, porque el Forte tiene y siempre presenta complejidades por falta de músculo, por acostumbramiento al sistema, porque es una herramienta típicamente usada sistemáticamente por el sistema, con lo cual tiene todos los vicios del sistema, con lo cual es imprescindible, si queremos ir a un proceso de cambio y de transformación, la herramienta política que es el partido. Digo esto porque yo hablo mucho con mis equipos y siempre les digo, bueno, nosotros vamos a ser en la Argentina los que vamos a probar trabajando. Y probamos trabajando. Entonces empezamos en diciembre con el armado del partido a nivel nacional. Ya tenemos presentado 13 distritos. Si Dios quiere, en agosto nos atrasó un poco este tema de la pandemia, obviamente por la falta de funcionamiento de los juzgados y de todo el sistema de la justicia electoral. Así que vamos a, si Dios quiere, septiembre, octubre, a tener presentados ya 19 distritos. Quiere decir que en el año 2021 vamos a ir con una propuesta concreta en cada una de las provincias, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Esta es una gran bueno, enseñanza, que parece una obviedad, pero la verdad que para mí fue una enseñanza. En lo personal, a mí me trajo enseñanzas personales significativas, digamos, ¿no? Lo que yo tomé como un servicio, y ahí una veces a la palabra servicio le pone solamente la connotación de la obligación o del esfuerzo, terminó siendo un gran placer, digamos, y un gran gusto. Escuchar a la gente, ver el apoyo de muchísima gente, sentir el afecto de muchísima gente, valorando la oportunidad de por primera vez poder armar un espacio de representación que no existía. Con lo cual para mí fue una enseñanza enorme, para mí fue muy gratificante el afecto de muchísimas personas, el acompañamiento de muchísimas personas, así que fue un aprendizaje en lo personal tremendo. Yo iba solamente con la expectativa de la obligación y del esfuerzo,
y me gané y me traje para mi cosecha, digamos, una enorme cantidad de afecto, de palabras, de gente que me habló, de cosas profundas que escuché, y bueno, y eso es muy gratificante. Juan José, usted en una entrevista de Animales Sueltos se definió como alguien de derecha. ¿A qué se refiere usted cuando habla que es alguien de derecha? ¿Se refiere acaso a una persona con ideologías conservadoras? ¿O se refiere a a un término aún mucho más amplio todavía? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de derecha? No, el conservador es Grabois. Grabois es el presidente del Partido Conservador, ese tipo no quiere cambiar nada en Argentina. Grabois, la izquierda Caniche, Del Caño, esos son conservadores. Esos no quieren transformar absolutamente nada en la Argentina, porque todo funciona de acuerdo a lo que ellos necesitan. El Estado funciona para ellos, los lugares para toda la oposición, los núcleos y los nichos de la oposición adentro del Estado con sueldos, con contratos, todo eso funciona. Yo no soy conservador, yo quiero transformar todo, así que dudo que definirme como un conservador. ¿Por qué soy de derecha? Porque ser de derecha es una forma de ver el mundo, es una forma de ver la tradición, es una forma de ver las costumbres, es una forma de verse como individuo en relación a toda una cantidad de cosas, es una forma de ver el esfuerzo individual, es una forma de ver la sociedad, es una forma de ver el Estado, es una forma de percibir un orgullo por pertenecer a un proyecto de una nación que realmente fue un país enorme en el mundo y que aportó al mundo enorme cantidad de cosas, con lo cual el ser de derecha es una posición frente a la vida, no es un sellito de un partidito político. Entiendo. Y en este sentido, ¿cómo ubicaría, o sea, los valores, no sé si ideológicos ya, porque a veces es una palabra que ya no tiene definiciones, sino más bien qué valores encarnaríamos en todo esto? ¿Qué lucha quiere darnos aparte? Yo no creo mucho en las ideologías, en los fenómenos ideológicos desde la propia ideología, digamos, ¿no? No creo en el ideologismo, en la discusión de las ideologías por la pureza de la ideología. Me parece que es el sexo, discutir sobre el sexo de los ángeles, digamos, ¿no? Es una discusión sin sentido que nos trajo hasta acá. Con lo cual me parece que una de las cosas que demostramos con NOS el año pasado, me parece a mí, lo digo con toda humildad, pero también lo digo con mucho orgullo, es que la derecha es un sistema valórico, la derecha es un sistema de valores. Nosotros demostramos que la derecha no es un plan económico para acompañar cualquier proyecto, no es una forma solamente de gestionar la economía. Nosotros, como partido, como grupo político, tenemos una visión antropológica que está sustentada en la Constitución Nacional y sobre esa antropología concebimos un fenómeno social que es coherente a esa antropología y un fenómeno económico que tiene que ver con esa visión de la sociedad. Con lo cual, me parece que las posturas derechas tienen que entender que no son una visión económica solamente, o si son eso, me parece que tienen que rever determinadas posturas, porque la derecha tiene que ser un sistema de valores que está plasmado en nuestra Constitución con muchísima claridad. Y eso fue un poquito lo que nosotros pusimos a jugar el año pasado y la gente nos acompañó con muchísima fuerza, con el voto, sobre todo en el interior, además con un voto muy distribuido, con un voto muy capilar, muy federal, porque viene de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, y adentro de las provincias con una distribución geográfica muy pareja. Muy bien. En este sentido también quisiera hablar más en algo más amplio, digo, ya pasamos toda barrera, hablamos ya del escenario político, tanto a nivel mundial como a local. ¿Cómo cree que se verá afectado tras la crisis esta que nos trajo la pandemia? ¿Cree que habrá grandes cambios en profundidad o cree que podrá seguir todo más o menos igual? No creo que siga todo igual, me parece que va a haber cambios significativos, me parece que el fenómeno y la bonanza y la visión de un globalismo idílico me parece que se estrella en el mundo, digamos, ¿no? A ver, uno de los fenómenos globales que va a registrar la historia va a ser la pandemia. Ahora, la solución no fue global, los organismos que se declaraban globalistas y mundialistas
como la Organización Mundial de la Salud, fue un fracaso en el diagnóstico y la gestión del problema. Con lo cual, me parece que va a haber el mismo fenómeno de ver, a ver, ¿qué estamos diciendo en la Argentina? Una de las cosas donde se falló desde el punto de vista de la gestión de la crisis fue el cierre de los aeropuertos. ¿Por qué el cierre de los aeropuertos? Porque en todos los países del mundo se percibe que el virus viene de afuera, digamos, y con lo cual el virus viene de afuera, el extranjero es un portador de virus y de algún otro virus más, con lo cual creo que va a haber un florecimiento de los proyectos nacionales, de las culturas nacionales. Me parece que eso es lo que vamos a ver en el mundo a partir de este momento. Es muy interesante usted, lo tenía planteado para más adelante, pero ya que usted lo tocó ahora, me gustaría hablar de eso, de ese tema del globalismo y de estas organizaciones que ingieren mucho en la política de todas las naciones. Es decir, que no tienen fronteras y que intentan imponerse del método que sea. En este sentido, ¿usted estaría de alguna manera de acuerdo con el planteamiento que hizo aquella vez en la ONU Donald Trump sobre un debate, un enfrentamiento entre globalistas y patriotas? Ese planteo estuvo siempre estuvo presente. Nosotros lo decíamos en la década del 90, digamos, ¿no? Cuando todo el mundo aplaudía y cuando todo el mundo se enrolaba en las corrientes globalistas. Nosotros lo dijimos siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué cambió en Estados Unidos? Me parece, ¿no? En Estados Unidos el globalismo era prácticamente el fin de la historia, era el fenómeno donde terminaba la historia de la humanidad, hasta que China empezó a liderar el proceso global por su enorme volumen y capacidad financiera, económica, productiva, militar, poblacional, por tratarse de un modelo de gestión totalitaria, con lo cual la opinión de los ciudadanos no cuentan, el fenómeno de la disciplina social le da una capacidad de productividad fenomenal a China, con lo cual cuando China empieza a liderar el proceso global, Europa y los Estados Unidos dicen, bueno, esto de la globalización no está tan bueno, y por eso Trump encarna el fenómeno contraglobal. Pero esto nosotros lo veíamos viendo inclusive cuando Estados Unidos lideraba el proceso de globalización. Con lo cual, los organismos mundiales tienen mucha injerencia en algunos países, en otros no. Por ejemplo, en Estados Unidos no lo tiene, por ejemplo, en Brasil no lo tiene. Con lo cual, lo que digo es, en muchos países de Europa, esto se va a empezar a revertir a cortísimo plazo. Con lo cual, lo que digo es que me parece que viene un proceso de revisión. La historia de la humanidad, en los últimos 4 o 5 siglos, ha estado asignada por los pequeños reinos del imperio, los reinos y las pequeñas repúblicas, los grandes imperios y las repúblicas más grandes, y los fenómenos de integración y de desintegración internacional a lo largo de toda la historia. Me parece que vamos a un fenómeno donde no va a ser más es la economía estúpido, sino es la cultura estúpido. Me parece que va a haber un proceso de reculturización muy importante en todos los países del mundo que ya se está viendo. ¿Usted cree que es posible darle también otro nombre, o sea, dentro de las corrientes políticas, si se quiere, a todo este fenómeno que usted habla, en un sentido como decir, es la culpa del progresismo? O sea, darle un ente a aquellas ideologías que intentan meterse de manera forzada dentro de todos los países y a ingerir en temas que favorecen a las élites y no tiene nada que ver con los problemas mundanos. Claro, porque yo creo que lo que va a venir, Ezequiel, es nosotros somos, de alguna manera, como expresión política, el grito desgarrador de la realidad. Nosotros somos la Argentina histórica que dice basta de 4 décadas de catástrofe en la Argentina, digamos. La fórmula de nuestros bisabuelos era muy simple, era orden institucional, trabajo, exportación, paz, un Estado capaz de generar decisiones de naturaleza estratégica y una sociedad potente. La fórmula es sencilla. 4 décadas de ideología nos destruyeron en la Argentina, como destruyeron el mundo, como destruyeron en Europa. Todo el fenómeno ideológico lo que trajo fue una Europa que hoy en día no se reconoce a sí mismo. Se mira al espejo y dice, yo no soy esto.
con tasas de natalidad y poblaciones con la tasa de natalidad invertida, con los inmigrantes manejando culturalmente procesos culturales históricos para Occidente, como son los de los países europeos. La historia de Europa no se reconoce, digamos. Por eso es que empiezan a generar procesos culturales como los que están viendo en el día de hoy. Pero nuestro grito es el sentido común. Lo que va a venir es una política de sentido común. Va a venir en algún momento el imperio de la realidad. Las cosas son como son y no como uno cree que son o como las percibe, digamos. Las cosas son como son. Uno puede decir un montón de cosas de las cosas. Ahora, cuando las cosas llegan a su peso, las consecuencias te castigan, y las consecuencias están castigando el mundo, y las consecuencias del ideologismo están castigando la Argentina. Juan José, retomando, o sea, teniendo en cuenta este punto, podemos decir que NOS es una propuesta superadora a todo lo ya visto por lo menos. Sí, claro, nosotros, por ejemplo, cuando yo escucho todavía las discusiones entre el peronismo y el gorilismo, son discusiones superadas, son categorías que ya no describen nada en la Argentina. Los supuestos peronistas que decían defender al Estado destruyeron al Estado, lo regalaron, lo remataron y lo destruyeron. Teóricamente los otros que venían a defender la propiedad privada y las empresas destruyeron las pymes. Entonces nada es real en la Argentina. El problema en la Argentina hoy, en términos políticos, es que nada es real. Todo es una postura, todo es discursivo. Entonces esas categorías son categorías de análisis que están ya perimidas y que hace mucho tiempo que no dicen absolutamente nada. Juan José, quiero preguntarle qué enseñanzas o qué expectativas o sea, tiene al futuro o lo que sea que le pase por su cabeza con lo acontecido con la pandemia. O sea, tanto ahora, qué es lo que siente, qué es lo que ve, qué es lo que nota, qué es lo que piensa, básicamente, y qué es lo que cree que puede llegar a pasar, qué consecuencias, así, en rasgos generales, cree que haya parte tras la crisis. Bueno, en la Argentina lo que estamos viendo claramente es el diagnóstico que nosotros lo dijimos hasta el cansancio en la campaña, que el Estado argentino es un Estado fallido, es un Estado que dejó de ser, digamos, ¿no? Que perdió todo su perfil estratégico, que perdió su capacidad de anticipación, que perdió la capacidad de gestión de temas comunes. Entonces quedó capturado al servicio de la política y remitido solamente a un fenómeno de el Estado es un agente que se dedica a pensar impuestos que nunca llega a cobrar, a mantener una planta de costo que es insólita y a dar subsidios. Eso es el Estado. Entonces, cuando vos al Estado, a este Forté, cuando vos lo pones en una situación grave, como es la pandemia, y falla. Y hace agua por los cuatro costados. Porque Claro. entonces el gobierno que tiene capturado el Estado, que ya fue responsable en el gobierno antes de Macri, todos los que están ahora fueron responsables de 12 años de gobierno K, y son responsables de la destrucción del Estado. Los pones a gestionar una crisis, ¿qué te dicen? Ezequiel, metete en tu casa y no salgas de tu casa, porque te voy a secuestrar el auto. Igual si no tengo auto, bueno, no importa, te voy a secuestrar lo que tengas. Estados realmente invertidos, estratégicos, estados que están en el siglo XXI, que es el siglo de la información, de la anticipación, el siglo de la digitalización, avanzan sobre sus derechos individuales en forma bastante más inteligente. Te dicen, ¿sabes qué, Ezequiel? Ya lo dijeron hace más de 20 días en Europa. A partir de este momento tu teléfono va a ser rastreable. ¿Qué quiere decir que va a ser rastreable? Yo voy a avanzar sobre tu individualidad y sobre tu privacidad. Pero ¿sabes qué? El día que vos estés en una cola con una persona que estuvo infectada, yo te voy a avisar que estuviste en contacto con una persona infectada y que te vayas a hacer ver. Y si no vas a hacer ver, te voy a buscar a tu casa y te llevo para que te hagas el examen. Entonces, hay un modelo de rastreo digital del fenómeno del contagio y fenómeno de la pandemia que los estados bastante más avanzados que el Estado argentino, bastante más invertidos que el Estado argentino, lo pueden hacer. Y los gobiernos argentinos, ¿qué te dicen? Al 40% de la población que tenemos autos que nos pueden secuestrar y que tenemos una casa y que tenemos agua corriente y que tenemos luz, dicen, quédate encerrado en tu casa. En el resto de la gente no pueden controlar que se cumpla la cuarentena. Es un Estado
fallido por naturaleza. Ahora, vos tenés la paradoja. Este mismo Estado, hoy fallido desde el manejo digital, el año pasado, en manos de Macri, del gobierno de Macri, una vez por semana en el programa de Fantino a la noche te contaba cómo iban a usar Big Data para la campaña. Y entonces todos los periodistas decían, no, claro, con esto es imposible perder una elección. Entonces, el Estado, los gobiernos pueden usar Big Data para las elecciones, pero no para cuidarte a vos a través del rastreo de tu teléfono. Esto es exactamente el modelo de un Estado que está absolutamente fallido y falto absoluto de un perfil estratégico. Juan José, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de Argentina a nivel internacional, es decir, en relaciones internacionales? ¿En qué posición debería ubicarse nuestro país ante tantas amenazas como las que usted ha mencionado? El posicionamiento internacional hay que sacarlo de los modelos de bloque, ¿no? Y el posicionamiento internacional tiene que ser como lo hacían antiguamente nuestros bisabuelos, de acuerdo al interés nacional, lo que le sirva a la Argentina. Brasil ha buscado, por ejemplo, además de una posición simétrica en muchos temas, inclusive de naturaleza ideológica con los Estados Unidos, ha buscado posicionamiento con países y vínculos con países puntuales que le podían generar valores específicos para lo que Brasil está buscando. Lo mismo que Argentina, lo primero que tiene que hacer es definir claramente su interés nacional y de acuerdo a eso vincularse libremente en el mundo fuera de cualquier visión de bloque. Para esto me parece que queda claro que Argentina tiene que tener una postura clarísima internacionalmente con el tema en contra del terrorismo y de su financiamiento en forma. Y obviamente de la misma forma con respecto al narcotráfico. En un rechazo absoluto al modelo, a la sustentación e inclusive a la facilitación de países que facilitan la mecánica del narcotráfico o del terrorismo. Después me parece que tiene que tener una postura clara con respecto a los organismos internacionales, y esto ya es un tema de propia definición de cuál culturalmente son tus valores a sostener independientemente de lo que lo sostengan determinados organismos internacionales. Esto me parece que tiene que ser los lineamientos de una política exterior, con mucha claridad. Y después, tienes que implementarla. Hoy el mundo es cambiante, hoy no tenés las posiciones estructurales en términos de relaciones internacionales que tenías hace algunos años. Así que el día que asumís seguramente vas a encontrar un escenario nuevo con respecto a política exterior del momento en que empezaste la campaña. Con lo cual pero bajo esos patrones hay que elegir los modelos claramente de vínculo exterior. Mi siguiente pregunta tiene que ver relacionado a las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa del instrumento militar argentino en la actualidad, dado que en la época que fue a Malvinas era muy diferente al instrumento actual? ¿Qué cambiaría? Bueno, el sistema de defensa, como el modelo de relaciones exteriores, hay que resetearlo completo en la Argentina porque está destruido. Está destruido, está desinvertido, está desactualizado, está sin misión y está sin concepto. Entonces, hoy el mundo, nosotros tenemos que pensar en un modelo. La primera pregunta que hace la política desde hace 38 años sin lograr contestárselo es para el modelo de defensa. Es la misma pregunta que yo te haría a vos si vos tenés un auto, es para qué sacas un seguro. Es el mismo modelo. Los seguros, como la defensa, se utilizan y se conciben para no usarlo, y no para usarlo. El que mejor seguro tiene es el que en el momento de la crisis va a tener menor cantidad de problemas. Primero. Segundo, el que sostiene un modelo de defensa a lo largo del tiempo es el que menos probabilidades tiene de tener un conflicto. Es matemático. Mientras mejor modelo de defensa tenés, menos probabilidad de tener un conflicto tener. Porque hay un agente, una forma de vínculo en el mundo que se llama disuasión. Los sistemas de defensa estructurales, orgánicos, bien desarrollados, lo que hacen es disuadir a las amenazas sobre la posibilidad de generar cualquiera sea el modelo de amenaza. Entonces Argentina tiene que reestructurar su modelo de defensa en base a un análisis de amenazas a nivel mundial y de alianzas en el subcontinente. Esto también tiene que ser claro. La imposibilidad de la política en América Latina, en este subcontinente que está lejos de determinados conflictos que son
graves y han sido graves en el mundo, como por ejemplo el conflicto del terrorismo islámico. A pesar de que Argentina tuvo 2 atentados, hoy la situación en el subcontinente está lejana. En Latinoamérica hay que gestionar un modelo de convivencia donde en la región sea una región libre de terrorismo, sea una región libre de narcotráfico. Para eso los países tienen que integrar sus modelos de inteligencia, tienen que integrar sus modelos de información para que juntos puedan combatir el flagelo del narcotráfico y hacer de los países de Latinoamérica un lugar donde estén libres del fenómeno del delito organizado. El delito organizado hoy en Latinoamérica es prácticamente un Estado paralelo y hay muchos lugares de la Argentina donde es prácticamente el Estado principal. Con lo cual hay que resetear todo el modelo de defensa, hay que volver a hacer un análisis de amenaza. Por ejemplo, vos te has fijado en el DNU, donde a nosotros nos impone la cuarentena, no hay ninguna medida que esté vinculada a la ciberdefensa. Hoy es más grave en un modelo de cuarentena, una cadena de fake news sobre determinada situación que pueda generar un conflicto social, que el hecho de que alguien se mueva por la calle porque tuvo que ir a hacer un trámite y le tengan que quitar el auto, digamos, ¿no? Y por ejemplo, el DNU no tiene ningún contenido vinculado a ciberdefensa. Entonces, hay que concebir la defensa desde las amenazas que tienen que ver con muchos modelos y armar una herramienta militar que logre modificar y logre contener ese modelo de amenaza. Eso es lo que hay que volver a hacer en la Argentina. Nosotros lo estamos trabajando. Si fuera usted presidente, ¿qué medidas tomaría para con las bases extranjeras militares como la de China en la Patagonia? El cierre. El acuerdo de la base en China es realmente vergonzoso. Es vergonzoso que pasen los gobiernos y la base sí. El año pasado nosotros hicimos una investigación sobre el tema de la base, el debate presidencial, y yo como candidato elevé una nota al organismo que tiene el vínculo con el organismo del Estado que tiene el vínculo con la base china, pidiéndole la oportunidad de ir a visitar la base china e ir a inspeccionar a ver qué es lo que había dentro de la base, vincularme y poder conversar con quien estaba a cargo de la base china. Y la base china, la contestación que me dio el Estado Nacional, el gobierno, el Ministerio de Defensa sobre el tema de la base china es: no, en la base china en realidad no hay nadie, porque lo único que hay en la base es material electrónico y la base se maneja desde China. Entonces, nunca terminamos de saber cuáles son todos los pliegos de este tema de la base china. Pero moralmente es un desastre, operativamente es una catástrofe y es un riesgo de naturaleza geopolítico que, por supuesto, los gobiernos argentinos no tienen ni siquiera la capacidad de analizarlo, ni la posibilidad ni los elementos técnicos para analizarlo. Pero es un riesgo geopolítico fenomenal. Esa base nos puede colocar a nosotros en medio, en un mundo. Hoy Estados Unidos sigue con las acusaciones con China con respecto al virus de la pandemia, digamos, ¿no? Con lo cual, esto puede llegar a un nivel de tensión que no sé cuál es, esperemos que no avance. Y nosotros, en el medio de la Patagonia, tenemos una base. Es un despropósito absoluto. Esto habla del nivel de indefensión y del nivel de desgobierno que tiene la materia de los temas estratégicos en los gobiernos argentinos. Bien. Mi siguiente pregunta tiene que ver más que nada con el rol del Estado. O sea, primero voy a arrancar con una que a lo mejor no ha quedado claro en su eje de campaña, que es la religión, ¿qué rol debe cumplir en el Estado? El rol del Estado, para nosotros es claro, el rol del Estado tiene un rol estratégico, que debe cumplir con vocación y debe cumplir con eficacia, o sea, que llegue a su cometido y tiene que cumplirlo con eficiencia, que lo haga bien y con los mejores costos. Este es el rol del Estado natural, es su perfil estratégico. Relaciones exteriores, defensa, seguridad interna, información de carácter estratégico, salud pública en lo que hace a lo estructural, educación. Ese es el rol del Estado. El rol natural, el rol característico. Además, el Estado tiene subsidiariamente otro rol, que es el rol naturalmente del vínculo con la sociedad en forma subsidiaria. El Estado no debe hacer cosas que lo tiene que hacer la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos la inversión de la relación
como actor económico, como la relación que vos quieras. El fenómeno de la relación sociedad-Estado en los últimos 50 años, hay una inversión clara en las proporciones del Estado con respecto a la sociedad como actor económico, digamos. En la Argentina exitosa, un Estado que era de lujo, que además abarcaba una gran cantidad de servicios y que lo hacía muy bien, desde ferrocarriles, cartero, innumerables, y todo su rol estratégico. Argentina fue un país que tuvo una política de relaciones exteriores que transitó 2 guerras mundiales vendiendo carne y trigo en Europa con una flota neutral, digamos. Esto es un fenómeno de relaciones exteriores, de capacidad diplomática. Argentina tuvo la capacidad de frenar la guerra del Chaco paraguayo entre Bolivia y Paraguay, digamos. La política exterior argentina era una política exterior realmente significativa. Bueno, todo eso desapareció. Desapareció la política exterior, desapareció la defensa, desapareció la seguridad interior, desapareció todo. Vuelvo a decir, los que dicen ser cultores del Estado, destruyeron el Estado. Bueno, ese modelo de Estado era el 25% del PBI de la Argentina. La sociedad era el 75%. 75% de la decisión económica de la Argentina, de la gestión económica de la Argentina, estaba en el bolsillo de nuestros abuelos. Y el 25% de ese enorme PBI era el Estado en su gasto, en su gestión. Hoy el Estado es el 54-55% de acuerdo a quien lo mida, el PBI de la Argentina. El Estado es más grande que la sociedad. El collar es más grande que el perro. Esta es la relación Estado-sociedad. Entonces, yo creo que hay otra discusión que perdió totalmente su categoría de Argentina, es Estado grande o Estado chico. El Estado no es ni grande ni chico, ni presente ni ausente, son discusiones bobas, discusiones de jingle ideológico. La discusión que tenemos que ver es la proporción del Estado en función de la sociedad que tiene. Esto es lo que hay que volver a rever en la Argentina, claramente, digamos. Pero puntualmente, la participación de la Iglesia en el Estado, o sea, ¿qué rol debería tener la religión dentro del Estado? Bueno, a ver, la Iglesia no tiene ninguna participación adentro del Estado. En realidad, vocacionalmente, en algún momento dado, la Argentina dijo se sostendrá el culto católico apostólico romano como una forma de religión oficial. Yo creo que hoy ese tema yo lo hablo con los obispos inclusive, yo le digo a los obispos renuncien a esto porque hoy la Iglesia tiene un subsidio que es más chico que determinadas organizaciones solventadas por el Estado. Y por eso mucha gente creo que se ve compelida a guardar silencio en la Iglesia por ese histórico subsidio. La Iglesia no tiene ningún rol adentro del Estado, de hecho no la tiene. Esa es una mitología que quedó colgada por el tema del sustento del culto, que hoy creo que debe tener menos injerencia que los subsidios a las madres de Plaza de Mayo con el plan ¿cómo se llamaba? El Sueños Compartidos. El subsidio de la Iglesia debe ser muchísimo menos. Yo la verdad que no lo he visto en este presupuesto cuánto es, pero es un subsidio realmente de muy bajo nivel para los niveles si uno lo compara con las organizaciones sociales, con los que se llaman organizaciones sociales, no tienen ningún tipo de proporción. Con lo cual, hoy la Iglesia no tiene ningún rol en el Estado, ni creo que deba tenerlo. Digamos. Ya que estamos hablando de roles, ¿cuál cree que deben ser el verdadero rol de los sindicatos? ¿Usted comparte los métodos actuales o cambiaría, o haría reformas profundas? Yo creo que sí, pero ¿cuáles? Sí, obvio. Uno de los temas que todavía no guarda relación con la Argentina, con el mundo del siglo XXI, es mantener un modelo sindical por rama de la producción, por ejemplo. Un solo sindicato a nivel nacional que te regula el primer costo de todo el mundo empresario, que es salario, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Un solo sindicato. El sindicato por rama de la producción tenía que ver, fue un refritado fascista de la Carta del Laboro de la década del 40, digamos. Parece que eso hay que reverlo. Hay que rever en los sindicatos la democracia sindical.
No puede ser que un sindicato se transforme en un factor de poder con un capitoste que dure 40 años en el poder de un sindicato. Eso no tiene relación al cuidado de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos tienen un rol fundamental que es el cuidado y la gestión de los derechos de los trabajadores y el cuidado del trabajador. Y me parece que es contraparte en esto. Ahora, el modelo de organización gremial hoy no tiene nada que ver con eso. Y está tan claro, mire, sé que los números son apabullantes. En la Argentina, ¿qué tiene? La ley laboral más estricta del planeta y el modelo sindical de mayor nivel de desarrollo e incidencia en la vida, digamos, de las relaciones del trabajo en el mundo, es el lugar donde hay mayor cantidad de trabajo en negro. Algo está mal. ¿Cómo puede ser que con el desarrollo que tienen los sindicatos en Argentina, el 38% de la mano de obra esté trabajando en negro? Algo está mal, digamos. Los números están diciendo que algo está mal. Quiere decir que este modelo de organización gremial no sirve para controlar el trabajo en negro, que no se genere trabajo en negro. Entonces, ¿por qué? Porque en el mismo modelo de desarrollo y organización sindical que controla las empresas, que cumple con todas las reglas, como esas empresas tienen todos los trabajadores concentrados ahí, ese sindicato no sale a la calle a concentrar no sale a controlar que no haya trabajo en negro. El 20 y pico % de los trabajadores de comercio están en negro, por ejemplo. Entonces lo que digo es evidente que este modelo de organización gremial no sirve para cuidar a los trabajadores. Es un pequeño corralito puesto de beneficios que se transforman en beneficio de casta, el padre se los hereda al hijo, al sobrino, y no le sirve a los trabajadores. Hoy los trabajadores están mucho menos protegidos que si fuera un modelo sindical abierto, un modelo gremial abierto, con sindicatos por empresa, con democracia dentro de los sindicatos, donde los dirigentes sindicales tengan que competir realmente a lo largo del tiempo para representar a los trabajadores y no este modelo cerrado que no le sirve a nadie.